Bienvenidos una vez más al Instituto de la Caridad Universal. Desde su sede mundial en El Salvador, les enviamos un cordial saludo y un fraternal abrazo a todas aquellas personas que en algún momento están siguiendo estas conferencias para bien de su espíritu, para bien de su alma. En esta ocasión queremos hacer referencia a un tema muy importante, a una situación que es necesario que la comprendamos a fondo, que es necesario que hagamos un análisis muy minucioso y que nos demos cuenta qué es lo que nos ha hecho falta o qué nos sobra cuando hablamos de la caridad. La caridad hoy día la escuchamos que es una expresión donde los hombres y mujeres en algunas ocasiones hacen actos que le denominan caridad, otros le llaman bondad, y que está precisamente relacionado al altruismo, que está relacionado a la solidaridad de los pueblos. Y en ese sentido, lo que ocurre es que no se ha podido comprender a fondo en sí cuál es la caridad, pero estamos hablando de una caridad consciente, de una caridad que lleve el amor como una ley universal. Debido a que en este momento lo que hemos encontrado es precisamente acciones que están muy lejos de llegar a ser una verdadera y auténtica caridad. Por eso el gnosticismo universal, el Instituto de la Caridad Universal, que es precisamente un conocimiento basado en la ciencia, en el arte, en la filosofía y en la mística. Cuando estamos hablando de la ciencia, es preciso tomar en cuenta y hay que aclarar qué es la ciencia del ser, qué es la ciencia de Dios, qué es la ciencia del Cristo interno de cada hombre y de cada mujer. No estamos haciendo referencia a la ciencia materialista. Tampoco queremos entrar en señalar o en discriminar, desvalorizar, desnaturalizar lo que es la ciencia materialista. Sin embargo, esta ciencia materialista hasta hoy no ha resuelto los problemas de la humanidad. Por eso en Caridad Universal y en el gnosticismo hablamos de la ciencia del ser, del real ser. Y hablamos del arte como esa expresión de un máximo exponente, como es el Creador. Es el arte donde Dios se inspiró en la construcción del cosmos, en la construcción del universo, en la construcción de cada hombre y cada mujer, en la construcción de todos los seres que habitan este planeta Tierra. Entonces es el arte de Dios. Y es la filosofía, precisamente aquella filosofía que se ha perdido a través de los siglos, esa filosofía de los antiguos profetas,
que podían captar el hondo significado de la realidad que les rodeaba. Es esa filosofía del ser, es la filosofía trascendental, es la filosofía del amor, es la filosofía propia que puede desarrollar cada ser humano en este mundo tridimensional. Y es precisamente la mística que está basada precisamente en una autodisciplina, una mística que lo puede llevar a las vivencias del ser a través de una metodología, a través de un proceso muy minucioso basado precisamente en las leyes universales. Hemos escuchado a través de la religión: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios y al prójimo. Mateo 22, 34, 40. Pero esa expresión de sinceridad, esa expresión de esas frases maravillosas que llevan impregnado la sabiduría de Dios, hoy día las escuchamos, hoy día las podemos leer. Sin embargo, el ser humano, esta sociedad en la actualidad, se ha olvidado y ha hecho a un lado esos principios fundamentales como es la caridad. En muchas ocasiones vemos que algunos poderosos, algunos políticos, algunos comerciantes, algunos empresarios, algunos religiosos, inclusive hacen votos de caridad. Simplemente estos actos no llegan al fondo del real ser. Simplemente estas situaciones que vemos hoy día, en las cuales se ve que hay caridad, no dejan de ser simples comportamientos que llevan un significado del egoísmo reprimido, de sentimientos de culpa. Y muchos piensan que con estos actos ya van a ganar un poco de espacio en el cielo, en el nirvana, o que ya tienen el pase hacia dimensiones superiores. Pues queremos decir que es totalmente erróneo, porque mientras no se comprenda a fondo qué en sí es la caridad, mientras no se comprenda que muchas veces lo que sucede es que es el ego el que hace esos actos. Todos sabemos que en este planeta Tierra somos una gran familia y que realmente debe de existir una compasión por la humanidad, pero no una compasión de lástima, no una compasión porque si no hago esta acción, ¿qué van a pensar los vecinos, la sociedad, etcétera? Ciertamente cuando hablamos de la caridad no es simplemente un afecto o una conmoción o una empatía. Ciertamente la caridad es un estado de la conciencia, es un estado interior donde no debe de existir el mínimo interés en el cual yo haga una acción o hagamos acciones que simplemente quieren opacar algunos resentimientos o sentimientos de culpa. Por eso es necesario
que en esta era de Acuario el problema de la caridad esté precisamente fundamentado en una conciencia libre de los defectos de carácter psicológico. Esta era de Acuario es la era de luz. Esta era de Acuario es la era de la revolución de la conciencia. Esta era de Acuario es donde nosotros tenemos que aprender a resolver los problemas de una manera consciente, aplicando la caridad. Porque hoy día vemos de que la humanidad, que la sociedad está totalmente en una crisis. Hoy día, por ejemplo, podemos ver que cuando echamos una mirada al entorno, podemos observar que la naturaleza, que el medio ambiente, por ejemplo, tiene serios problemas, y esto es precisamente por las acciones egocéntricas, egoístas, por las acciones muchas veces en las cuales no llevamos un nivel de conciencia. En ese sentido, para poder resolver el problema de lo que es la conciencia, debemos de entender y comprender que nosotros los seres humanos en este mundo de las formas estamos atrapados por una infinidad de defectos de carácter psicológico, y es precisamente esos defectos de carácter psicológico los que nos han hecho perder esa bondad y esa caridad auténtica que en el pasado, nos dice la historia, grandes hombres, profetas, avataras, han llevado el mensaje con amor y han expresado la caridad de una manera sincera, honesta. En ese sentido, cuando estamos hablando de la caridad y queremos resolver el problema, ciertamente, de la conciencia, muchos filósofos hablan precisamente de este problema, y algunas veces se quiere definir las interrelaciones entre lo material, lo ideal, lo físico y lo psíquico. Y podemos encontrar que el materialismo, el idealismo, cuando hablamos de la conciencia, pues se queda simplemente en abstracciones. Y el problema entonces es que no hemos encontrado una fórmula matemática, no hemos encontrado hasta hoy un conocimiento, y solamente el conocimiento que nos han enseñado, un conocimiento realmente impuesto, un conocimiento que no es de la conciencia. En ese sentido, en esta era de Acuario, es la era del cambio. Ha llegado el momento de eliminar el egocentrismo que tiene la humanidad. Ha llegado el momento de analizar el egocentrismo, el yo, el ego del egocentrismo es el que nos ha llevado y el que nos mantiene en el dolor, el que nos mantiene en la miseria, en los que nos mantiene en esta sociedad en la guerra, por el egocentrismo, por el egoísmo, por la avaricia, por la codicia, que son precisamente esos defectos de carácter psicológico. Y cuando el hombre quiere hacer caridad, aparece precisamente
esos defectos de carácter psicológico que al final puede tener proyectos interesantes acerca de la caridad. Pueden haber programas, pero son saboteados precisamente por los elementos infrahumanos llamados dentro del gnosticismo como el ego, como el yo. En ese sentido, en esta era de Acuario, en esta era donde se nos ha entregado un conocimiento revolucionario de la conciencia, entregado por el venerable maestro Samael Aún Weor, es necesario aquí y ahora hacer una transformación, hacer un cambio del egocentrismo por el cristocentrismo. El cristocentrismo tiene que ser aquella acción voluntaria que sale de la conciencia de cada hombre y de cada mujer. El cristocentrismo tiene que ser precisamente esa acción de caridad sin esperar nada a cambio. En ese sentido, en la era de Acuario, debe de haber un cambio total y es necesario y urgente crear el Cristo social. El Cristo social tiene que ser aquella acción donde los hombres y las mujeres deben de comprender que esta humanidad es una familia, que esta sociedad necesita ir cambiando realmente esa manera egocéntrica e ir formando el Cristo interno de cada hombre y cada mujer. Por lo tanto, tanto los líderes religiosos de todas las sectas, logias y doctrinas, ha llegado la hora precisamente de sacudir sus túnicas, sus sandalias polvorientas y empezar realmente a hacer una caridad consciente. Empezar a trabajar por el despertar de la conciencia. Empezar precisamente en un cambio interior. Es necesario entonces de que se haga caridad consciente, de que hoy día vemos que en cualquier parte, en todos los países de la América y en todo el mundo hay mucha pobreza, hay muchos hombres y mujeres que han perdido su trabajo. Vemos cómo la mujer tiene que venderse precisamente por conseguir el pan, por proteger a sus hijos e hijas. Vemos cómo hoy día el hombre está desesperado. Vemos los parques llenos de personas esperando una oportunidad. Entonces, realmente, en esta era de Acuario, debe de haber un nuevo orden, un orden científico, filosófico, un orden profundamente místico, donde se haga caridad consciente. Porque la caridad no es un objeto que se coloca en la mesa. El amor tampoco es un objeto que se va a colocar en la mesa. Mientras el ser humano no haga un cambio radical, mientras el ser humano no busque dentro de sí al enemigo oculto, donde deberá darse cuenta el ser humano que ese enemigo oculto es el que le bota los proyectos, el que le bota cualquier
situación de bienestar que vaya encaminada a subsanar, a traer paz, a traer pan, a traer el techo, el abrigo, el refugio para las familias que sufren y lloran y buscan un pan. No es posible que en este siglo el hombre se esté volviendo más egocéntrico. No es posible que el ser humano esté siendo manipulado por su propio egoísmo, por su propio yo, por el yo de la avaricia, de la codicia. Cada mañana que el ser humano despierta está pensando en cómo engañar, en cómo extorsionar, en cómo aplastar a los débiles. Eso es precisamente lo que muchos grandes en la tierra hacen. Y algunos de ellos se jactan que dan limosna, que hacen obras de beneficencia pública. Algunos hacen programas de radio, pero vemos que las calles están llenas de hombres que han perdido su trabajo, mujeres que entregan su cuerpo por alimento. Entonces nos damos cuenta que la caridad realmente no florece como un principio de amor-conciencia, de una caridad que esté basada en un principio del amor hacia nuestros semejantes. Entonces hoy día nos damos cuenta que los grandes poderosos, que los hombres de negocios, que los banqueros, que la dama elegante, en muchos casos dicen que hacen actos de caridad o dan a los pobres, al pobre paria que está en la calle. Ciertamente eso no es caridad. Eso realmente es una ironía, porque la caridad es distinta. La caridad es aquel acto que sale del real ser, que sale de su conciencia, donde se aparta precisamente al enemigo que es el ego. Y cuando se hace un acto de esa naturaleza, entonces encontramos que puede aparecer precisamente el amor hacia nuestros semejantes. Pero hoy día lo que encontramos es la injusticia social. Debemos de recordar que somos la gran familia, la familia humana, que en cada hombre y en cada mujer, como lo dijera el gran adorable Jesús el Cristo, que en cada hombre y en cada mujer canta prisionero el pájaro azul, y es precisamente la conciencia, lo más bello. Es la conciencia la cual puede hacer una caridad consciente. Es la conciencia la que puede proyectar el amor consciente como una ley universal. Es la conciencia la que puede hacer actos de solidaridad. Es la conciencia la que puede llevar el pan, el abrigo, el techo, el refugio a nuestros hermanos que sufren. Mientras no hagamos contacto con esa parte interior que es la conciencia y le dejemos únicamente a la mente, al razonamiento, y que no hagamos actos disque de solidaridad o de caridad simplemente porque se nos tome una fotografía o porque se nos dé un reconocimiento, entonces no es caridad. Entonces simplemente es un acto y una manera egocéntrica, es un engaño de nuestro propio ego, de nuestro propio yo,
interior. En ese orden de ideas, nosotros en Caridad Universal y en esta nueva era de Acuario, se propone precisamente de una reforma social, hacer una reforma social que vaya encaminada con ese amor del Cristo social, para poder precisamente avivar el espíritu del amor. Mientras no se haga un cambio interior y mientras no se busque al Cristo interno, entonces todos aquellos actos de caridad serán simplemente trampas de nuestra mente, controlada, manipulada por el ego, por el yo. Necesitamos nosotros en este momento desarrollar la comprensión creadora. Y la comprensión creadora, para poder hacer actos de caridad consciente, es un estado elevado, es un nivel, es una dimensión de la conciencia despierta. Es precisamente esa conciencia que en este momento la tenemos adormecida y está embotellada en todos los defectos de carácter psicológico que han estructurado una personalidad egocéntrica, de egoísmo, de avaricia, de codicia, primero yo, segundo yo y tercero yo. En tanto que no hagamos una reflexión de fondo, no un simple razonamiento, no podemos encontrar entonces la caridad. Vemos que hay muchos programas políticos, programas agrarios, pero en el fondo estos programas simple y sencillamente son del ego. En ese sentido, en Gnosis se nos da precisamente las herramientas, se nos dan las técnicas, aprendemos las fórmulas para ir descongestionando nuestra conciencia que en este momento está embotada, embotellada dentro de todos esos defectos de carácter psicológico. Y entonces, cuando hablamos de la caridad, que debe de ser una acción, que debe de ser un acto del real ser interno, de la conciencia, se desliga de todos esos actos que dicen que son caridad, porque mientras no nos demos cuenta que en el fondo llevamos el egoísmo, que en el fondo el ser humano lleva toda esa gama de defectos monstruosos que hacen de la humanidad este problema social, este problema a nivel mundial. Entonces necesitamos emprender una marcha de la revolución de la conciencia. Necesitamos comprender de que debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Este es el primer paso, el primer elemento fundamental en todos los hombres y en todas las mujeres. Ser sincero con uno mismo. Esto es desgarrador, porque siempre hay una tendencia psicológica a autoengañarnos, a considerarnos que nosotros somos buenos, nosotros somos los mejores, nosotros somos limpios, somos puros. Este es simplemente un razonamiento que no resiste un análisis de fondo cuando lo hacemos desde la perspectiva de una conciencia libre, de una conciencia objetiva, de una conciencia no de la teoría de la conciencia de valores. Por lo tanto, ciertamente, hay un principio que dice que para cambiar hay que saber. Y para saber hay que aprender.
Y para aprender hay que hacer sacrificios conscientes. Si queremos en verdad hacer caridad consciente, entonces tenemos que saber, en primer lugar, que lo que ocurre, lo que sucede diariamente en todos los actos a nivel mundial, donde hay organizaciones políticas, económicas, religiosas, que se jactan de hacer caridad, mientras no reconozcan que llevan el egoísmo, el egocentrismo, no habrá caridad. Mientras no aprendan a darse cuenta que hay que hacer sacrificios profundos, conscientes, no habrá caridad. Habrá simple y sencillamente actos egocéntricos. Paz inverencial.